¿qué más? Y la segunda, que es viernes. ¡Yeah! ¡Qué mejor viernes ya sin campañas electorales! Oigan, nada más ahí les encargamos a todos los partidos políticos que tapizaron la ciudad con su propaganda que ya pasen a limpiar. Fíjate que tienen un par de días más o menos, o 5 días por ahí, después de la elección. No. Están obligados a quitarlo. Sí, que no lo van a dejar ahí, por favor. Entonces ahí se los encargamos, porfa. Así es. Mientras tanto, tenemos más información. Un grupo de arqueólogos descubrió en un predio de la alcaldía Xochimilco diversos entierros del periodo colonial que dan cuenta de la transición hacia la práctica funeraria cristiana. Vamos a ver esta importante información. Los antiguos pobladores se negaron a olvidar sus costumbres. Entonces es interesante ver que algunos entierros, los más antiguos, están colocados en forma flexionada, con la espalda en la tierra, otros de lado, flexionados también, pero ya los más tardíos ya están en forma extendida. Ya es una práctica ya más, digámosle, de española. La construcción era de muros de piedra y adobe. Ellos se protegían de las constantes inundaciones en la zona. Sí, uno de ellos tenía una ofrenda que consistió en una vasija, es un cajete, es como un plato, con una decoración polícroma, que estaba al lado del entierro, y se encontró un besote de obsidiana verde en una de las mandíbulas. Este tipo de decoración que se colocaba te daba un cierto estatus. No cualquier persona tenía acceso a ese tipo de decoración. Xochimilco cayó en manos de los españoles en la batalla del 15 de abril de 1521, y algunas tradiciones del pueblo mexica continúan en pleno siglo XXI, como el cultivo de flores y verduras en Chinampas. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Qué interesante, y así despiertan los periódicos más importantes de México y el mundo. Excelsior. Guardia Nacional en alerta por elecciones. Fiscalía especializada en delitos electorales también vigilará. El Universal. Blindarán elección con más de 100,000 efectivos. Habrá más despliegue en entidades en riesgo por el crimen. Reforma. Cancelan a Kamala en Senado. Temen peleas partidistas. The New York Times. El presidente Biden estrecha plan de infraestructura. Así es como dan cuenta esos periódicos de los hechos que ya son parte de nuestra historia. Vámonos rápidamente con la información. Les platico que en el Estado de México se detectó un posible caso de mucormicosis, un hongo negro, en un paciente de 34 años recuperado de COVID-19. Hasta el momento, el Instituto Mexicano de Seguro Social ha informado que no existe diagnóstico que refiera a la infección en el paciente. Sin embargo, la familia pues asegura que un especialista ya confirmó este diagnóstico. Él empezó a presentar síntomas de COVID del día 10 de mayo y después, posteriormente, se hizo la prueba de PCR para confirmar. Y sí, efectivamente salió positiva. El día lunes, que comenzó a mostrar una pequeña mancha en el lado del ojo izquierdo, que lo mandaron a ver con el médico Torrino, que le hizo la endoscopía nasal y le detectó clínicamente mucormicosis, o sea, hongo negro. ¿Pero qué sabemos del hongo negro en México? Aquí se los contamos. ¿Es el hongo negro? Se trata de una infección causada por un moho que se encuentra en el suelo, las plantas, el estiércol, así como en las frutas y verduras en estado de descomposición. Los principales síntomas son dolor de cabeza, manchas negras en la boca o puente nasal, erupciones en la piel en tono negro, hinchazón en las mejillas. La enfermedad no se contagia de humano a humano, solo cuando alguna persona inhala directamente las esporas del hongo. Este tipo de infecciones existen en México, han existido siempre o por muchos años, igual que existen en casi cualquier país, y afectan de manera casi exclusiva a personas que tienen inmunosupresión grave, que tienen las defensas muy bajas. La mucormicosis fue detectada en la India como una secuela grave de pacientes que padecieron de la COVID-19. Afecta principalmente los pulmones, la nariz, los ojos, el cerebro y en la piel. Puede causar lesiones superficiales como una quemadura. La mayoría de las víctimas tienen en común ser diabéticas y haber usado altas dosis de cortisona durante el contagio. En varias ocasiones nos referimos al peligro de abusar de los medicamentos derivados de la cortisona en el tratamiento de COVID-19.
Y cuando se usan estas dosis tan elevadas, entonces ocurre inmunosupresión, el sistema de defensas del cuerpo se apaga. De Pisa y Corre, con información de Alicia Carlos, Jorge Gutiérrez Chamorro. Tomen en cuenta toda esta información, por favor. Mientras tanto, en la India se estima que hay alrededor de 9,000 casos de hongo negro, algunos detectados incluso en menores de edad. Más adelante vamos a platicar con Ana Teresa Abreu, miembro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, para despejar todas las dudas en torno a este padecimiento que al parecer pues llegó a nuestro país. Y luego de sostener una llamada con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que nos enviarán a México 1 millón de vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica Johnson & Johnson. Es la que es de una sola dosis. Además, la Casa Blanca notificó que Estados Unidos distribuirá las vacunas que no utiliza para su campaña de inmunización. La primera entrega será de 25 millones de dosis distribuidos a través del mecanismo COVAX a países y socios. Oye, respecto a que ya estabas hablando de Kamala Harris, ahora el Senado está viendo si le cancela la visita o no para el próximo lunes. Ya se echaron para atrás, de hecho. Pues, oye, que siempre no, muchas gracias. Somos como familia disfuncional, ¿no? O sea, todavía no llega la Navidad y ya sabemos que nos vamos a pelear. Todavía no llegan las elecciones y ya saben que el lunes vamos a estar todos hechos pedazos. Pero que no sabían que era un día antes de las elecciones, que iba a estar medio complicado ahí recibir a la vicepresidenta de Estados Unidos, pero bueno, pasamos a otros temas. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que está todo listo para las elecciones del próximo domingo, en la que los ciudadanos podrán ejercer su voto libre y seguro. Indicó también que las elecciones no será víctima ni de la pandemia ni de la violencia. En tanto, el consejero José Roberto Ruiz aseguró que el impacto de las medidas de higiene en la fluidez de las casillas será mínimo. Esperemos que así sea. Pienso que no habrá una afectación en los tiempos que pudiera preocuparnos. Hay que acudir, por supuesto, todas las mexicanas y mexicanos a votar, pues a buena hora, no dejarlo muy hasta lo último, ser pacientes. La Secretaría de Educación Pública rechazó que el regreso a clases presenciales el lunes 7 de junio sea una imposición de alguna autoridad local o federal. A través de un comunicado, la dependencia reiteró que la reanudación de actividades escolares es voluntaria, con el cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19 y en acuerdo con las autoridades de cada escuela. En más información, una investigación del Banco Mundial alertó que la pandemia por COVID-19 afectó los hábitos saludables, el desarrollo de las conexiones neuronales, la inteligencia y la creatividad de los niños. Vean qué importante es esta información, ¿eh? Advirtió que al menos el 5% de los menores de 6 años no comió en algún momento del día debido a la falta de recursos en casa. Además, el IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, advirtió que cerca de 10 millones de alumnos podrían presentar hasta un retraso de 2 grados escolares. La pandemia ha afectado varias de estas dimensiones clave para el desarrollo de los niños. Estos cimientos ahorita para millones de niños están débiles, no tienen las varillas adecuadas o la cantidad de varillas que se necesitan. Si no mitigamos estos efectos negativos, si dejamos que estos cimientos que ahorita están débiles, ya lo sabemos, si dejamos estos cimientos de esta manera y empezamos a construir una casa, esa casa se nos va a empezar a cuartear en unos años. En Jalisco, un bebé de 6 meses fue abandonado en la colonia El Triángulo, en el municipio de Zapopan. El llanto del menor llamó la atención de una persona que pasaba por el lugar, que de inmediato alertó a las autoridades y tras una valoración se determinó que el bebé goza de buena salud. Vamos a continuar con este recorrido por la información de la República Mexicana. Dejamos Jalisco, nos vamos a Hidalgo. Allá un matrimonio de la comunidad indígena de Pahuatlán pide apoyo para solventar los gastos de atención médica de sus trillizos. Imagínense, de acuerdo con el padre, a pesar de que sí, el sector salud les ha brindado la atención hospitalaria, les ha brindado una mano, ha tenido que cubrir el costo de algunos estudios médicos, así como de renta, debido a que los bebés y la madre pues fueron trasladados a un hospital de otro municipio. El socavón que apareció en la comunidad de Santa María, Zacatepec, esto en Puebla, sigue creciendo. Además, este fenómeno ha traído a curiosos y turistas a la zona. Yo abro mi ventana y mire, pues aquí estoy viendo el socavón, o sea, es increíble, impactante para nosotros y pues
con un poco de miedo porque pues que no se vaya a caer la casa. El socavón que se abrió en Santa María, Zacatepec, Puebla, el sábado pasado con un diámetro de 8 metros, ahora se convirtió en una oquedad de 86 por 73 metros y ya alcanzó una casa cercana. Es necesario que exista agua, un flujo de corriente o algún tipo de debilidad en el subsuelo. Algunos comentan que pudiera ser una fractura, pero no necesariamente es el caso. El gobernador Luis Miguel Barbosa instruyó ayudar a la familia que habitaba la vivienda. Formamos una comisión intersecretarial para el tema de socavón y quien encabeza esa comisión intersecretarial es la secretaria de Gobernación. Según las autoridades de Puebla, el hoyo dejó de crecer. El día de hoy tenemos esos recorridos con arquitectos y gente de la coordinación estatal. Se dará el resultado si hubo alguna afectación y se debió al movimiento. El material que tenemos aquí es un material de origen ígneo, son sedimentos de origen piroclástico, flujos, etcétera, que es material muy deleznable. Debe de haber por ahí un flujo de agua. Se podría descubrir con estudios de geofísica y ver qué dirección tiene para saber qué daño puede causar en los alrededores. El Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que el socavón se tragó un volumen de 72.930 metros cúbicos de tierra y lo equivalente a 72.930.000 litros de agua. La Coordinación Nacional de Protección Civil estudia el fenómeno y llamó a los trabajos Misión Eco. En redes sociales se han dado a la tarea de comparar el tamaño de la oquedad con edificios y hasta con una. Guardia Nacional acordonó la zona para evitar que los curiosos crucen a la zona de riesgo. Piensan que es un brazo del mar o un ameyalito que se va juntando en el agua y se lo desbarrancó. Que se desaparezca nuestro pueblo y también no vamos a hacer nada por el agua, no podemos detenerla, se puede desaparecer en nuestro pueblo ya. Expertos consideraron que se trata de una falla geológica que se formó hace miles de años pero que ahora se reactivó. Estimaron que en 30 días tendrán el veredicto del origen del socavón. Se tendría que ver primero hasta dónde es el daño para que después los expertos en geotecnia pudiesen determinar cómo taparlo. Tepice corre con información de corresponsales Karina Muñoz. Pues vamos a estar al pendiente en 30 días de lo que tengan que decir los especialistas acerca de este socavón. Mientras tanto, más de 15 comunidades en Zacatecas se vieron afectadas por las lluvias de los últimos días. El municipio de Guadalupe fue uno de los más dañados. Autoridades de protección civil en la entidad habilitaron un refugio temporal para los damnificados, pero este no dio abasto y las personas tuvieron que pedir ayuda a vecinos y familiares. El ejército, por cierto, ya activó el plan de N3. Las aguas que llegaron, y mire cómo nos encontramos, se dañaron roperos, camas, los roperos, las camas, pues la lavadora está media desbaratada, las cosas hablan por sí mismas, pues en general muchas cosas, mire la ropa. Vemos aquí cuatro familias, o sea, vivo yo, el papá y 3 hijos míos que están casados, vivimos 4 familias. Y pues ahorita donde nos quedamos tuvimos que salir por ahí a pedir apoyo donde nos dejaron quedar. Vamos al resumen con Nina Cervantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no habrá carpetazo en las investigaciones del colapso de un tramo elevado en la línea 12 del metro. Insistió en que los funcionarios que siguen en el servicio público y que estuvieron involucrados con la construcción, reparación o mantenimiento de la llamada línea dorada pueden ser llamados a declarar y a pagar las consecuencias. El partido Redes Sociales Progresistas en la Ciudad de México dio a conocer que no operará el próximo domingo Los Mastines, grupo de autodefensa electoral. Destacó que se le ordenó la disolución inmediata de este grupo después de que el Instituto Nacional de la Capital solicitó al partido que se abstuviera de organizar personas que bajo el argumento de defender el voto tengan el objeto de realizar actos de violencia. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que la percepción de los consumidores sobre la situación económica futura para el hogar y el país mejoró en mayo. Sin embargo, precisó que aún titubea sobre su consumo en bienes durables. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer la detención de un hombre quien de manera intencional contagió de VIH a una joven que sostenía una relación sentimental con él y nunca le dijo que era portador del virus. Este sujeto se encuentra detenido en el reclusorio norte por el delito de peligro de contagio.
La Organización Mundial de la Salud destacó que inmunizar a los niños contra el COVID-19 no debe ser de alta prioridad en estos momentos, dada la cantidad limitada de dosis en el mundo. La principal experta en vacunas de la OMS, la doctora Kate O'Brien, indicó que es crucial aplicar la vacuna a los trabajadores de la salud, las personas de la tercera edad y los que padecen enfermedades crónicas. Hacemos una pausa. Al regresar, un hombre rescata a una ardilla y evita que muera ahogada. Le tendremos todas las imágenes. Además, mujeres alzan la voz y denuncian el acoso y las amenazas de las que han sido víctimas por opinar. Solo por eso volvemos a Deprisa y Corre. Vámonos por el shot informativo. El gobierno de la Ciudad de México confirmó que el próximo 5 y 6 de junio habrá ley seca con motivo del proceso electoral 2021. Sin embargo, será una excepción para los restaurantes, los cuales sí podrán vender alcohol con la condición de que esté acompañado de alimentos. En este caso, las botanas, chavos, no entran en esta norma. Así pues, las situaciones para este próximo fin de semana, donde todos los mexicanos saldremos a volar. Continuamos con más aquí. Configuración un tanto distinta y les cuento por qué. Desde la semana pasada y a iniciativa de la escritora Almadelia Murillo, un grupo de mujeres que nos dedicamos a escribir y a opinar en medios de comunicación, decidimos contar nuestras historias sobre la primera vez que fuimos amenazadas y qué se siente vivir cuando uno recibe ese tipo de insultos o de comentarios que ponen en riesgo tu tranquilidad, tu vida y hasta la de tus familiares. Estas son las historias. Una tarde me llegó directamente a mi línea telefónica un mensaje de texto, un SMS, que decía, lo voy a repetir, uy, una perrita zorra, pinche zorra con malos modales, te voy a coger. Mal cogida, loca, regrésate al psiquiátrico, lo que te hace falta es una buena acogida, bruja, espantosa. En 2015 recibí una amenaza en casa de mis padres. Supongo que es porque el domicilio era más fácil de localizar en redes o algo así. Saqué una hoja que era una ampliación de mi fotografía del Universal y a mi fotografía le pusieron pues lo que hubiera sido equivalente a una calavera. Al verlo a primera vista, yo confieso que lo primero que distinguí fueron las palabras, las groserías, la amenaza de muerte, sé dónde vives, te voy a matar, venía en la frente y venía debajo de mi fotografía. Y justamente era una amenaza en donde me decían que me iban a matar a mí, o que si no iban a matar a mi mamá, que sabían dónde vivía y que vivía sola además y que la iban a atacar y fue horroroso, ¿no? Por supuesto. Pero la más reciente fue un hombre detrás de un cubrebocas negro que se acercó a mí en un supermercado y no cesaba de gritar, muérete chayotera, muérete chayotera. Y eso se suma a una larga lista de amenazas que he recibido a lo largo de mi vida profesional, pero que se han exacerbado en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, donde la violencia de género es un acto común, cotidiano y que padecemos las mujeres que estamos en los espacios públicos. Pero mi hija que se asoma detrás me dice, mamá, ¿es tu fotografía? Y entonces ahí es cuando siento algo así, como que me oprime el pecho. Me sentí acosada, me sentí asustada. Salí corriendo del supermercado viendo si alguien me seguía, si alguien estaba parado afuera. Pero así me siento cada mañana que abro la computadora, que checo el celular y veo una andanada de insultos y descalificaciones que no tienen que ver con mis ideas o con mis argumentos. Lo primero es un dolor de panza. O sea, sí se me pusieron las manos frías, sentí la boca seca, me dolió aquí, ¿no? En el esternón, esa zona de la intuición que te dice alerta. Y pronto yo sola me descalifiqué, como que dudé de mí. Estás loca, es pura coincidencia, ¿no? Pero la intuición no se equivoca. Y yo, desde luego, dije, esto tiene que ver con todo lo que me ha estado pasando. Ese mismo día, toda la mañana había estado recibiendo ese tipo de mensajes en Twitter, ¿no? Ha sido eso, ¿no? Es doloroso, es incómodo, da mucho miedo. Después pasas a la rabia, ¿no? Me enoja pensar que tenga que vivir esto solo por decir lo que pienso. Porque yo creo que esas amenazas no se han acabado ni para su servidora ni para ninguna mujer que ejerza su legítimo derecho a hacer uso de su inteligencia y de su espacio de crítica y de denuncia. No es solo que se agreda en las redes sociales, se agrede a las mujeres de cierta manera, una manera que es mucho más violenta,
que es mucho más amenazante y que tiene que ver con la misoginia, con el sexismo y también con el intentar callar a mujeres que hablan fuerte, que pisan fuerte. Pero hay un conflicto ético interior muy poderoso, ¿no? Que dice justamente eso es lo que quieren, que me callen. Y pues no, ¿no? Si vamos a asumir el costo, pues vamos a asumirlo diciendo aquí estoy, no me voy a callar. Habrá más columnas publicadas hoy, hay una de Erendira Derbez y la próxima semana más periodistas estarán escribiendo sus historias. Voy a violar a tu hija. Ese fue el mensaje que yo recibí. Sucedió hace 4 años y me pregunté a cuál se referían, si a la de 13 o a la que acababa de nacer. No se lo dije a nadie y apagué mi celular, pero el infierno y el miedo, ese siguió hasta un par de días después. Varias veces me detuve antes de hacer una nueva publicación en redes sociales, porque es lo que buscan. Pero la mierda nos alcanza a todos, ¿eh? Las redes sociales son el patio de la secundaria y quienes las habitamos, pues hacemos lo que podemos. La esquivamos, nos tapamos la nariz, volteamos a otro lado, pero ignorarla no ayuda. Y la forma y el tipo de insultos que recibimos las mujeres son distintos, tienen otro matiz. Claramente mis compañeros no los amenazan con violarlos, o les dicen, en el mejor de los casos, que se vayan a la cocina a hacerle un sándwich a sus esposas. ¿Tenemos que aguantar? ¿Ese es el precio por tener una opinión? ¿Con qué cara le enseñamos a nuestros hijos que las redes sociales se usan con responsabilidad, que no se debe de insultar a nadie, pero nos quedamos calladas y en silencio cuando ese diálogo hostil es entre adultos? El reporte publicado durante la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa encontró sobre el acoso a mujeres periodistas lo siguiente. 73% habían sido víctimas de violencia en línea. 25% habían recibido amenazas de violencia física. 18% fueron amenazadas con violencia sexual. Y 20%, pongan atención, 20% fueron atacadas en la vida real en conexión con la violencia que habían recibido en línea. Este reporte es un panorama no de México, del mundo. Ahora, ¿alcanzan a imaginarse cómo se ve eso, no desde aquí, de la Ciudad de México, desde la comodidad de los medios nacionales? ¿Cómo se ve desde una reportera en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca? ¿Con qué paz salen a escribir una historia que revele corrupción? Una historia que incomode. Cuando la cuenta de Donald Trump en Twitter fue cancelada, uno de los fundadores de esta red social aseguró que sobraba evidencia de que la violencia en línea termina por transformarse en violencia en la vida real. ¿Quieren un muro de la vergüenza este viernes? Vean sus muros. Los van a encontrar en sus redes sociales, en los comentarios de las personas a las que siguen, en las burlas entre sus cuates o en la forma sin reprobar que dejamos que unos cuantos, anónimos o no, tengan al alcance de las teclas con toda la tranquilidad para destruir a una mujer o a su familia. Ya sé, decidimos dedicarnos a esto. Es el precio, aguanten, como los machos. Sí, podríamos hacerlo, pero ¿saben qué? Elegimos no, porque ya sabemos hasta dónde callar nos ha llevado. La próxima semana saldrán más textos y ojalá se sumen más y más mujeres hasta que el asco los agite suficiente como para que puedan ya no hacerse como que no ven, ni taparse la nariz, ni mirar a otro lado, porque no vamos a callar. Un cohete de SpaceX despegó desde Florida, en Estados Unidos, hacia la Estación Espacial Internacional con varios ejemplares de jóvenes de calamar que servirán para estudiar el efecto de la ingravidez en las interacciones entre bacterias y sus huéspedes. Después de 12 horas todos serán congelados hasta que regresen a la Tierra y entonces puedan ser estudiados. Siempre es motivante poder echar una mirada a lo que pasa desde la ciencia y la tecnología. Ahí está el futuro. Continuamos en De Pisa y Corre. Le informamos aquí sobre la presunción de una red de abuso sexual infantil en escuelas de nuestro país. Algo que ha estado pasando en más de los últimos 10 años. Los testimonios son desgarradores y a la vez una llamada de atención a todas las personas en este país que tenemos hijos e hijas. Escuchemos. Esta semana, el informe presentado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia reveló lo que podría ser una red de delincuencia organizada para llevar a cabo uno de los más crueles crímenes:
la explotación sexual infantil. Tras relatar casos que sucedieron en los últimos años en diferentes escuelas del país, en las que estuvieron involucrados varios adultos por escuela, y las víctimas fueron varios niños y niñas. Estos son algunos testimonios de las madres de las víctimas. Porque me mandaron a llamar de la PG, o sea, de aquí de Fedil. Hace 10 años ellos la mandan a llamar. Sí, el día 7 de junio me llamaron, pero no me dijeron para qué era. Y ya cuando yo llegué fue lo que me dijeron, que había un violador en serial ahí en el kinder. ¿Qué hizo? Le hicieron sus exámenes y todo eso, pues ahí me avisaron, me dijeron que ella era una de las niñas que habían salido, pues sí, ¿no? Lo que había pasado, que habían abusado. Ese día yo sí noté algo raro en la escuela porque veía como que grupitos, ¿no? Pero yo pensé que era porque como la directora no quería que se les hiciera graduación a los niños, entonces era por esa cuestión, ¿no? De que lo iban a hacer cada grupo individual, ¿no? Sin embargo, fue hasta 3 años después que consiguió que su hijo le contara. Pues las señales que para nosotros son usuales, regañarlos, el que ella no quería entrar a la escuela. Llorar y métete y meterla a uno a la fuerza. Quédate, ¿por qué? No decir nada. Pero ella por el miedo nada más. Para Imagen Televisión, Pamela Cerdeira. He de decirles que como mamá de 3 me pareció estremecedor, sobre todo porque siempre estamos lidiando entre esta parte de tengo que educarlo y tiene que ir a la escuela y tiene que asistir y cómo no va a cumplir con sus compromisos. Y cuando los ves llorar, que no sabes si tienes que ponerte fuerte o algo podría estar pasando, de verdad es un recordatorio brutal de que tenemos que escuchar a nuestras hijas y a nuestros hijos, aunque las palabras que tengan para contarnos lo que les está pasando no sean suficientes para entender. Totalmente. También la pregunta es, ahí también, ¿qué están haciendo las autoridades escolares? Porque debería de haber ciertos filtros de control, de confianza, de antecedentes no penales aplicados a todas estas personas que están tan en contacto con los niños. Fíjate que en estos casos en específico, por eso llama tanto la atención, porque son tantas personas al interior de la escuela involucradas, tantas, que la pregunta es, ¿cómo llegaron todas esas personas que se dedican a lo mismo, a ese mismo lugar? Y eso seguro escala mucho más arriba. Y tenemos toda esa información en el 3 y Fuera de Fernando Bonilla. Hola, yo soy Fernando Bonilla y esto es 3 y Fuera. El pasado miércoles, México rompió su récord de vacunas aplicadas en un solo día, superando el 1.000.000 de dosis en menos de 24 horas. Caray, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, parece que fue ayer cuando decían que la vacunación en México es un fracaso, de veras. ¿Cómo andan celebrando que llegaron 300 mugres vacunas? A este ritmo, México se va a acabar de vacunar en 2077. De mí se acuerdan. Pues, ¿qué creen? Si seguimos así, se cumplirá el objetivo de administrar al menos una dosis a todas las personas mayores de 18 años antes de que termine octubre. México es el país número 12 en el mundo y el primero en América Latina en cuanto a número de dosis aplicadas. Y esto se debe a que entre los países que han logrado tener acceso a las vacunas, la mayoría está aplicando vacunas rusas y chinas o gringas y europeas. Pero algunos pocos países, como México, están aplicando prácticamente todas las vacunas que se han aprobado en el mundo. Pues ¿qué pasó, ñero? ¿Hasta creen que aquí le íbamos a hacer el buche a alguna de las vacunas? Pues ¿qué no somos el país de la torta de tamal, de la gomichela, de la manteconcha? No, chicos, ratos se descuidan. Mezclo todas las vacunas en un cóctel, le echo chilito del que pica y zúmbale, papá, hasta adentro. Y ayer me tocó a mí. Aunque tengo 35 años, actualmente trabajo para la SEP y por ello recibí la unidosis de la vacuna CanSino.
Mi cita era a las 3 de la tarde en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Llegué 15 minutos antes y a las 3:10 ya estaba vacunado y despachado. El personal que me atendió fue eficiente, atento y profesional. No había ningún tipo de propaganda partidista, nadie me pidió dinero y nadie intentó colarse en la fila. Las cosas funcionaron, pues, como deberían de funcionar siempre. ¡Ay, los borregos, los borregos! Entiendan que las vacunas se pagan con nuestros impuestos. No hay nada que agradecer, ¿eh? Pues la neta, a mí sí me da gusto que el dinero de mis impuestos se utilice para comprar vacunas y aplicarlas de manera gratuita y universal, en vez de que ese billete acabe en cuentas de banco en Andorra. Ah, y otra cosa, somos el único país del mundo en el que te vacunan mientras escuchas mariachis. ¡Qué chulada! Yo soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera. Muy bien, Fer Bonilla. Qué Sí. bueno que ya está vacunado. Ya acabamos, nos vemos el Uno lunes. menos. Sí, que tengan uno menos. Que tengan un gran fin de semana. Cuídense mucho, nos vemos el lunes, pero antes salgan a votar el próximo domingo, ya lo saben. Voten este 6 de junio por quien quieren, por voten. Nos vemos. Mientras tanto se quedan con nuestros compañeros de Sale el Sol. Quédense en la compañía y en la, pues todo lo que tienen que tener, ¿no?